motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie más que se compare a ti, Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció.
pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Lloverá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Lloverá
Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Hola hermanos, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien y vamos a continuar con el estudio de Nehemías que estamos teniendo en este año. Hoy nos toca ver el capítulo 9 y vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Podemos ver que Dios permitió, ¿no?, que se termine con la construcción del muro. A pesar de todas las dificultades y problemas que hubo en el medio, podemos ver que Dios fue fiel y permitió que esta obra se terminara. Y una vez que se terminó, pudimos ver que el pueblo empezó nuevamente a buscar a Dios, ¿no? Podemos ver que aparece Esdras ahora, como vimos el viernes pasado, y el pueblo empieza a estudiar, empieza a leer la ley, ¿no? Y podemos ver que Esdras leía, y estaba todo el pueblo ahí reunido, escuchando, y estaban los levitas ayudando para que toda la gente, todo el pueblo pudiera entender, ¿no?, lo que decía la ley. Y bueno, vamos a meternos ahora en el capítulo que nos toca hoy, que es el capítulo 9, y vamos a comenzar con la lectura de los primeros 3 versículos. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados
y las iniquidades de sus padres. Y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Podemos ver primeramente que el pueblo confiesa los pecados, ¿no? Y podemos ver que el pueblo tiene tres actitudes a la hora de confesar sus pecados. Podemos ver que el pueblo primeramente se preparó. Como leímos antes, podemos ver que el pueblo ayunó, el pueblo se vistió de cilicio y el pueblo echó tierra sobre sí. Y esto nos habla de la humillación, ¿no? Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados necesitamos estar humillados delante de Dios, ¿no? Y podemos ver que en segundo lugar el pueblo confesó. Como decía lo que leímos, decía que el pueblo confesó los pecados suyos y los de sus padres. Y se me venía a la mente el versículo que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y qué bueno, ¿no? Que es nuestro Dios, que no importa lo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Si nosotros vamos arrepentidos a Él y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no? De cada uno de nuestros pecados. Y por último podemos ver que el pueblo leyó el libro de la ley. Y qué bueno que primero, antes de leer el libro de la ley, ellos tuvieron que confesar. Porque si hay pecado, no podemos tener acceso, ¿no? hacia Dios, y Él no nos habla. No nos puede hablar porque Dios aborrece el pecado. Y podemos ver que ellos, una vez que ya confesaron, se dedicaron un tiempo, ¿no? a leer el libro de la ley. Y no dedicaron un tiempo cualquiera, sino que, como leíamos, dedicaron la cuarta parte del día para leer el libro de la ley. Y esto a mí me llevaba a reflexionar, ¿no? En qué tiempo le estamos dando a la lectura de la palabra de Dios. Qué importante es que cada día podamos separar un tiempo para poder estar leyendo, ¿no? Y que el Señor nos esté hablando y que nos pueda estar moldeando a imagen y semejanza de Él, ¿no? Pero para eso necesitamos sacar todo pecado que tengamos en nuestra vida, y después necesitamos ese tiempo de intimidad con el Señor. Continuamos y podemos ver que el pueblo clamó y bendijo a Dios, ¿no? Podemos ver en los versículos 4 y 5 que dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesuá, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Y cuando leía esto se me venía a la imagen, se me venía a la mente lo que es la palabra bendecir, ¿no? Y la palabra bendecir es hablar bien de alguien. Y nosotros tenemos cosas, ¿no? para hablar bien de Dios, y el pueblo también tenía cosas para hablar bien de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios creador, y cuántas cosas más podríamos poner, ¿no? Que cada uno podría tener un pensamiento sobre Dios, y son infinitas las cosas que tenemos de Dios. Y a ese Dios el pueblo quería volver y quería clamar por lo que había hecho por ellos, ¿no? Y ahora desde el versículo 6 al versículo 37 podemos ver que el pueblo hace una oración, ¿no? Y dentro de esta oración podemos ver dos grandes puntos que se ven a lo largo de estos versículos. Por un lado, lo que Dios hizo con el pueblo, y por otro lado, lo que el pueblo hizo con Dios. Como dice ahí, podemos ver por un lado el esfuerzo de Dios para proporcionar redención y salvación para el pueblo. Dios siempre quiso redimirlos y salvarlos. Y por otro lado podemos ver
cómo se comportó el pueblo. Dice la ingrata reacción del pueblo ante el amor de Dios a lo largo de la historia. Y para ver el obrar de Dios vamos a leer unos cuantos versículos que son desde el 6, vamos a comenzar. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra de los cananeos, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dice el versículo 11: dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de ellos en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan en el desierto, les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Y acá podemos ver primeramente cómo se comportó Dios con ellos, ¿no? Y podemos ver que primero Dios vio la aflicción de su pueblo en Egipto, ¿no? Vamos a leer un versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 3, que dice: dijo luego Jehová, esto es cuando Dios llama a Moisés para que vaya a liberar al pueblo, ¿no? Dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión de los egipcios, que los egipcios los oprimen. Y cuando veía esto, a mí me llevaba a reflexionar, ¿no?, que Dios no solamente vio y escuchó la aflicción del pueblo, sino que obró. Podemos ver que Él utilizó a Moisés y cómo sacó al pueblo, ¿no?, de Egipto de esa forma maravillosa, donde mostró su poder a través de las plagas, ¿no? Y continuamos y podemos ver que también Dios escuchó el clamor de ellos en el mar Rojo. Dice Éxodo 14:10: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y podemos ver esta parte de lograr el milagro maravilloso que hace Dios de dividir el mar Rojo, ¿no? Cuando leía esto me maravillaba, ¿no?, del obrar de Dios. El pueblo se encontraba en una situación donde adelante de ellos tenían el mar y atrás de ellos tenían el ejército del faraón siguiéndolos. Y ellos claman a Dios, ¿no? Y Dios le dice a Moisés: anda
entraba y tocaba el mar con la vara y se iba a abrir el mar. Imagino lo que habrá sido eso, ¿no? Poder cruzar por el medio teniendo agua de los dos lados y ver que ellos pudieron cruzar, y cuando terminaron de cruzar, quiso cruzar el ejército del faraón y ahí se cerró, ¿no? Y podemos ver el maravilloso milagro que realizó Dios con el pueblo. Después podemos ver, como leíamos, que Dios los guió en el desierto, ¿no? Podemos ver cómo los guiaba. En el desierto sabemos que hace mucho calor, el sol pega de lleno ahí, y podemos ver que Dios durante el día los guiaba con esa nube, ¿no? Y durante la noche, que en el desierto dicen que hace mucho frío, podemos ver que los guiaba con esa nube, ¿no?, de fuego, para que ellos también vean por dónde estar y no sufran, ¿no?, el clima. Después podemos ver que Dios les dio los mandamientos en el monte Sinaí. Dios descendió y le dio la tabla de los mandamientos a Moisés, ¿no? Podemos ver cómo Dios los sustentó. Dios les dio de comer en el desierto, les dio de beber, nunca les faltó nada. Como dice más adelante, que las ropas no se rompían, ¿no? Cómo los sustentó, nada más y nada menos que 40 años, ¿no? Y por último podemos ver que Dios cumplió su promesa. Dios le dio la tierra que le había prometido a Abraham, se la dio al pueblo, ¿no? Podemos ver ahora el obrar del pueblo para con Dios, ¿no? Y vamos a leer unos versículos ahora. El versículo 16 que dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, ni quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Podemos ver actitudes que tuvo el pueblo, ¿no?, para con Dios. Podemos ver que fue un pueblo soberbio, un pueblo que endureció su cerviz, y cuando pensamos en que endureció su cerviz, vemos que el pueblo no se quería humillar, ¿no?, ante Dios, no quería reconocerle como Dios, no escucharon sus mandamientos, no querían escuchar la voz de Dios. Podemos ver que el pueblo fue idólatra. Cuando Dios llama a Moisés al monte Sinaí, ¿no?, y le va a dar los 10 mandamientos, podemos ver que el pueblo en ese lapso, ese tiempo que Moisés estuvo en el monte, enseguida hizo un becerro y se olvidó de todo lo que Dios había hecho con ellos, y empezaron a adorar a otro Dios, ¿no? Provocaron a ira a Dios, como podemos leer en el versículo 26, dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a los profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, ¿no? Vemos cómo el pueblo lo provocó a ir a Dios, ¿no? Podemos ver cómo el pueblo mataba a los profetas, el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios, ¿no? Podemos seguir y vemos que el pueblo fue ingrato, ¿no? El versículo 28 dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus muchas misericordias los libraste. Y podemos ver, ¿no?, que el pueblo, cuando estaba en necesidad, podemos ver que clamaba a Dios, buscaba a Dios y trataba de estar cerca de Dios, ¿no? Cuando el Señor los liberaba, al tiempo se volvían a hacer lo que ellos querían, ¿no? Y en este punto me paraba a veces a reflexionar cuántas veces, ¿no?, en la vida somos ingratos para con Dios. Cuando tenemos necesidades,
estamos cerca de Él, oramos, leemos su palabra, y cuando el Señor nos libra de la situación que estamos pasando, muchas veces nos olvidamos y lo dejamos a un costado y seguimos viviendo como a nosotros nos parece, ¿no? Ahora podemos ver la misericordia de Dios para con el pueblo. Podemos ver que ante la actitud del pueblo, Dios nunca le soltó la mano, nunca los abandonó. Dice el versículo 19, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca y el agua que le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas de los cielos, y los llevaste a la tierra de la cual había dicho a sus padres, que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, de los cuales entregaste en su mano y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, y tierra fértil, y heredaron las casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales, y comieron, y se saciaron, y se deleitaron de tu gran bondad. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Y pensando en esto, podía ver cómo Dios obró a pesar de cómo fue la actitud que tuvo el pueblo para con él, ¿no? Podemos ver de que durante 40 años Dios lo sustentó. Dios le dio de comer y le dio de beber, ¿no? Y como dice, su ropa no se envejecieron. No fueron 2 días, 3 días, fueron 40 años que el Señor estuvo sustentándolos a pesar de que el pueblo hacía las cosas mal, ¿no? Después dice que les dio la tierra que había prometido a sus padres, ¿no? Dios, podemos ver que Dios cumple lo que promete. También Dios les dio hijos, dicen, ellos se multiplicaron y podemos ver que los hijos son una bendición y Dios los bendijo. Dios siempre estuvo con ellos. Y por último, podemos ver el pacto que hace el pueblo de guardar la ley. Dice el versículo 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmadas por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Dice, se reunieron con todos sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandatos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y podemos ver que el pueblo reflexiona, ¿no?, en todo lo que había vivido sus antepasados, en cómo había obrado Dios en cada una de sus vidas, y podemos ver que el pueblo ahora hace un pacto y se quiere comprometer a vivir como Dios quiere, a vivir en los mandatos de Dios, en los decretos y estatutos de Jehová. Y es un pacto que también nosotros podemos hacer, ¿no?, de poder vivir
como Dios quiere, que podamos hoy, si estamos haciendo algo mal, sacarlo de nuestras vidas y poder vivir como Dios quiere. Y pensaba un poco en lo que hizo el pueblo, ¿no? Y por ahí son algunas cosas que estamos haciendo nosotros. Podemos ver que el pueblo fue idólatra y muchas veces por ahí nosotros somos idólatras. No hacemos un becerro de oro, pero muchas veces ponemos algo en el lugar donde tiene que estar Dios, ¿no? Muchas veces el dinero, algún deporte, alguna actividad que hagamos nosotros, la música, cualquier cosa, hermanos, que nosotros pongamos en el lugar de Dios, sería idolatría, y sabemos que eso es un pecado, que eso a Dios no le gusta. Y si estamos teniendo algo de esto, que lo podamos cambiar. Otra cosa que el pueblo fue ingrato para con Dios. Se olvidó de lo que Dios había hecho para con ellos, ¿no? Y muchas veces nosotros también somos ingratos, nos olvidamos de lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Pensar en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo nos tendría que llevar a tener vidas de consagradas a Él, ¿no? Vidas que lo único que quieran sea servirle. Merecíamos, hermanos, la condenación eterna, y Dios, gracias a su misericordia, mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros y así reconciliarnos con el Padre. Motivo como este es suficiente para tener vidas dedicadas a Él y no ser ingrato como fue el pueblo. Pero a veces fallamos, y si estamos en alguna actitud de estas, poder cambiarlas. Y otra cosa que hacía el pueblo fue matar a los profetas. Y esto me llevaba a pensar que el pueblo lo que no quería acá era escuchar a Dios. Y por ahí nosotros estamos matando a los profetas. ¿Y cómo estaríamos matando a los profetas? No escuchando la palabra de Dios. Muchas veces no queremos escuchar la palabra de Dios. Y eso a Dios no le gusta, porque si nosotros no leemos la palabra de Dios, no lo escuchamos a Él. Y si no lo escuchamos a Él, no podemos cambiar. Así que, hermanos, ojalá que si hay alguna cosa de estas en nuestra vida, que la podamos sacar y podamos hacer como hizo el pueblo, de hacer un pacto hoy y que nuestras vidas puedan estar consagradas a nuestro Señor. Y como siempre venimos haciendo, me gustaría terminar este momento haciendo una breve predicación, ¿no? Que si hay algún joven, algún hermano que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, que pueda primeramente reconocer que es un pecador, que se va a tener que humillar delante de Dios y pensar que lo único que nos correspondía a nosotros era la condenación eterna, pero Dios, en su gran amor y en su infinita misericordia, ha mandado al Señor Jesucristo a venir a este mundo, a morir por cada uno de nuestros pecados y así reconciliarnos con el Padre. Así que, querido amigo, si todavía no has tenido un encuentro con Cristo, queremos decirte que ese Dios todopoderoso, ese Dios grande, ese Dios misericordioso, te ama a vos y quiere salvarte. Así que bueno, hermanos, espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí. Y bueno, desde acá de casa le mandamos un saludo a todos y le decimos que los extrañamos mucho. Les mando un abrazo y que Dios bendiga su palabra. No pararemos, en tu amor somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos.